el momento en la Argentina de que las marcas Fiat y Peugeot eran dirigidas por la empresa Sebel y se generaban los cambios en lo que era renovación de modelos y restyling de algunos otros históricos. Es así que Sebel toma la decisión de finalizar la vida de algunos modelos de la línea Fiat y, en el caso de Peugeot, el Peugeot 404. Se hablaba quizá de la finalización del 504, pero no. Finalmente se optó por refrescar su imagen. En un principio, los seguidores del modelo recordarán del Peugeot 504 GR, allá por 1982, que reemplazaba al tan glamoroso SL, tapizados de cuero y demás, pero con algunos cambios. Lo que era la renovación en lo que era el tren delantero, estéticamente se conservaba igual a lo que era la vieja línea del 504, pero ya se notaba que se venían cambios en la línea. En lo que refiere al GR, se puede decir un modelo de transición, pero un modelo muy interesante. Ya por el segundo semestre de 1983 aparecía el que hoy nos toca mostrarles, el Peugeot 504 GR2. Cambiaba de lo que uno estaba acostumbrado a ver en el 504, ya que si bien en la carrocería se mantenía intacta, ya cambiaba lo que era paragolpes, parrillas, se le agregaban unos baguetones en las puertas, como que el auto se estaba reacomodando en lo que a segmentos se refiere. Ya el 505 estaba en su esplendor y el 504 lo bajaban, si se quiere, un escalón y se buscaba hacer un auto más masivo y ya tildado de aguantador, un auto duro. De hecho, algunas publicidades recordarán que el eslogan era del GR2, un Peugeot con todo, o este no lo vas a poder romper, haciendo referencia a la nueva geometría del tren delantero. Es así como que el auto sufrió una renovación, de entrada quizás un poco resistida a la estética, ya que la gente estaba muy acostumbrada a ver lo que era la imagen del 504 histórico, que se había mantenido más allá de los cambios iniciales de la doble óptica a la trapezoidal, pero después el auto había mantenido desde el 69 hasta el año 81 siempre la misma imagen. Acá ya los cambios eran mucho más notorios, sin ser profundos, pero ya el auto tenía otro semblante. En lo que refiere a la trompa, al frente del auto, el tema de matricería se mantenía todo igual, pero con algunos cambios visibles. La parrilla ya era una parrilla de diseño plano, plástico gris, con león rampante en la parte central. Las ópticas se mantenían como en las versiones anteriores, y en lo que es el panel inferior del frente se llegaba a ver que conservaba la huella de donde asentaba el viejo plafón de giro y luz de posición, pero ya era parte del mismo panel, ya que las luces pasaban a estar en el paragolpe, en el plafón que se veía en lo que era el 128 Europa y el 125 Mirafiori. El paragolpe en sí, que era un paragolpe de acero cromado, pero ya con punteras plásticas en los laterales y una banda de protección en la parte frontal que protegía lo que era la patente y al mismo paragolpes, ya que tenía una zona de trabajo, digamos, que sobresalía de lo que era la línea inferior y la patente quedaba un poquito más adentro. Después, el auto era tal cual, la versión GR u SL, no había sufrido cambios profundos, sí lo que era la nueva gama de colores y lo que era el nuevo tren delantero con el nuevo rodado. En lo que refiere al lateral, el auto incorporaba lo que eran estos baguetones anchos de goma que servían para proteger la propia puerta y también como para cortar un poco lo que era el color del auto, ya que entraba a regir lo que eran los plásticos grises y engamaba con toda la combinación de colores que podía tener el auto lo que era
las punteras de los paragolpes, las molduras de protección lateral que acompañaban en color y el filete cromado, como venía de la puntera del paragolpe, lo que era la moldura del barrevidrio o de la colisa cromada, ya cromado era prácticamente la despedida en el auto, quedaba solo lo visible del paragolpe, como la moldura de las colisas y la de los zócalos. Después ya no había más cromados visibles en el auto, y en lo que anteriormente en el pilar B también podía tener un embellecedor cromado, acá ya era todo gris para lo que era el marco de las puertas y el pilar B, y sumando también la incorporación del nuevo espejo retrovisor de comando interno, que también era común con la línea Fiat en lo que era el Super Europa. Como que el auto ya incorporaba algunos ítems de modernidad en un auto que ya tenía sus años. Ya empezaba a ser un auto de un segmento medio y que competía con algunos rivales que en otro momento eran, se puede decir, de menor calidad que el 504, y que ahora competía en un mismo segmento y un precio similar. En lo que refiere al pilar C, presentaba un embellecedor que cubría lo que era la abertura de ventilación del habitáculo, que anteriormente era como un enrejado plástico de menor tamaño, y ahora como que se le daba una fisonomía más cerrada, como si se quiere más aerodinámica, y por debajo el 5B, haciendo mención que el auto ya venía equipado con la caja BA75 de 5 velocidades. En lo que es el pilar de la aleta trasera también, que anteriormente se podía haber cromado, pasaba a ser gris. Manijas embutidas, lo que es la carga de combustible, inalterable, lo que era también históricamente, misma tapa, mismo sistema. Algunas cosas no se tocaban, era solo una pasada en limpio de lo estético y acomodarlo a lo que era algo más un auto de todos los días, más genérico si se quiere. La parte trasera incorporaba lo que era un nuevo panel de cola, quizás acá el tema más conflictivo, ya que el farol trasero del 504 era un faro muy característico, realmente que gustaba mucho, y acá es donde se hizo más fuerte el cambio del auto. Un faro plano que, si bien tenía todos los alojamientos para lo que era marcha atrás, giro, baliza, posición, stop, un reflectante a lo largo del faro, es decir, funcionalmente muy bueno, pero estéticamente en principio como que generaba algún tipo de rechazo, ya que era un auto que a lo largo de toda su existencia en lo que es la parte trasera no había sufrido modificaciones, sumado a que la parte trasera ahora acompañaba la línea del faro, como que hacía parecer el auto un poquito más largo, que no lo era, ya que anteriormente el panel de cola era plano y ahora, como podemos ver, tenía un bombé como redondeado, donde alojaba la insignia del modelo GR2, la patente en el medio, ya sin aquel portapatente perimetrado por una vira cromada. Acá ya la patente del auto iba colocada sobre el panel de cola directamente, las luces de la misma iban alojadas en el paragolpe, todo, si se quiere, más simple, más sencillo, el paragolpe de las mismas características que el delantero, la hoja metálica cubierta en la parte central de lo que era la banda de goma, y las punteras laterales, en este caso mucho más largas que las delanteras, de buena calidad. Obturadores para que no se vieran los tornillos, la vira cromada también, luneta térmica, mismas dimensiones, tamaño. Lo único que pasaba a tener era el burlete sin moldura cromada, ya era todo goma, la tapa de baúl igual, el diseño de cola, esa cola caída, trunca, se mantenía igual. La insignia de Peugeot ya plástica abandonaba lo que era la metálica cromada. La cerradura, una cerradura plana,
que solo podía abrirse con la llave. Posteriormente llegaría el botón. Y como vemos, la unidad en la que hoy nos toca mostrarles, un auto realmente muy original, sin restaurar, aún conserva los calcos clásicos con los que lo entregaba Sebel, producido en el Centro Operativo Sebel El Palomar, en la antigua planta de Fiat Concord. Después, bueno, el techo, mismo diseño, la particularidad del 504, siempre con el techo corredizo, que lo mantendría hasta el año 92, ya a partir del 93 ya no se veía el techo corredizo, la antena de la radio colocada en el techo, la rueda de auxilio por debajo del baúl, portaba llantas de acero estampado, como las de la versión anterior GR en 14 pulgadas, de 4 bulones de sujeción, pero sumaba lo que era la tacita, la flanerita, como le decían algunos, que también venía en los primeros Peugeot 505. Unas llantas simples, pero que realmente con la inclusión de la taza central mejoró, ya que en el GR capaz algunos lo veían como que quedaba medio pobre, pero al incluirle la taza con los detalles cromados, como que la llenaba más, y realmente hasta la llegada de la llanta de aleación unos años después para las versiones más equipadas, fue una linda llanta, y sumado que era de buenas dimensiones de ancho. Bueno, el motor del 504, el motor tan conocido con sus distintas variables de cilindrada, XN1 inclinado a 45 grados, carburador doble boca ya para esta versión encendido electrónico. Si bien nunca se destacó por su economía, ya el auto le tocó transitar la época que la nafta era barata, y al ser un auto de segmento alto quizás no estaba tan en discusión el tema del consumo de combustible. Aquí un carburador Solex EIS de 34 milímetros de apertura doble, de un andar realmente bueno, un auto que andaba en el orden de los 160 kilómetros por hora, pero sin dudas el usuario de Peugeot no era el que buscaba velocidades extremas, sino el que buscaba la serenidad, el confort de marcha, el auto que doblara bien, que fuera bien pisado. El motor, un motor que supo aguantar los 30 años de producción, con su cilindrada 1006, 1008, luego 2000, el TN, la variable deportiva. Acá podemos ver que al tratarse de la versión con aire acondicionado, tenemos por delante del radiador de agua el panel del aire acondicionado y el electroventilador que trabajaba con el aire acondicionado, y el del auto también, que se acoplaba cuando llegaba a la temperatura que le pasaba el termostato para el enfriamiento del motor. Lo que es en sí los periféricos, como dijimos, el compresor del aire acondicionado, lo que es el alternador, distribuidor, el bidón de expansión del radiador del motor, bobina de ignición, el bidón donde almacenaba el agua para los lavaparabrisas, por detrás del carburador la varilla indicadora de nivel de aceite, y sobre el lado izquierdo lo que era el servofreno, un auto que frenó muy bien siempre, freno a disco delantero, tambores traseros, sistema de doble circuito, ya con los avisos en la parte de la tapa del recipiente del líquido de freno, por el cual avisaba en el tablero falta de líquido de freno o algún inconveniente en el sistema. Y luego lo que es los relays de las luces altas y bajas, el cable por el cual se abría el capó desde adentro, y el capó, igual que siempre, inalterable, con los dos resortes que uno al tirar del tiracapó de adentro lo hacían saltar al primer punto, y los dos cierres característicos del 504, uno sobre cada lado del auto, brindándole más seguridad, ya que ante la falla de uno el capó no iba a tener peligro de abrirse, ya que siempre estaba el otro. El motor estaba comandado con cadena de distribución, acá no había correa de distribución ni nada por el estilo. Duraba
cientos de miles de kilómetros. Obviamente no era lo recomendado, pero no había peligro de rotura, ya que era raro que la cadena se corte. Y bueno, y eso es también, creo yo, lo que lo hizo permanecer en vigencia durante tantos años, ya que era un auto querido por los usuarios y por los mecánicos. Quizá el punto más difícil que tenía el auto era a la hora de hacer el embrague, que por ejemplo históricamente se sabía que había o que sacar el motor o bajar todo lo que era el puente trasero, ya que por el sistema de cardán que tenía no era posible bajar solo la caja. Y el puente trasero, al ser con espirales, era un beneficio también, ya que el auto, ese andar tan suave, tan recordado por todos, era por el estilo de suspensión con que venía dotado. Bueno, lo que refiere al tren delantero tipo McPherson, mejorado a partir del año 1982, pasa de tener rodado de 15 pulgadas a 14, neumáticos 195, 70, 14, súper anchos, los mencionaba Sebel, y ya con el uso de lo que se mencionaba como seal and block, que eran bujes de goma de alta resistencia, que le daban al auto mejor andar y mayor cantidad de posibilidades de uso sin intervención de mantenimiento. La nueva configuración de tren delantero le vino muy bien al auto, ya que a todo el buen andar que tenía se le sumó lo que era practicidad y durabilidad, y realmente el auto se seguía destacando y mejorando en ese ítem. Luego, en lo que es el eje trasero, el recordado eje trasero rígido, pero con suspensión con amortiguador y espiral, que le daba un andar realmente muy suave, con las barras Panhard sujetas a la carrocería. Ya a partir de esta versión se incorporaba también lo que era el diferencial autoblocante, que lo ayudaba un montón, ya sea en lo que era tenida en ruta, que si bien el auto no tenía problemas, pero con el autoblocante se minimizaba lo que era ese zapateo que le criticaban al auto, y sin dudas era un punto a favor, ya que en pisos de baja adherencia o pisos irregulares el autoblocante era de una ayuda realmente muy buena. Bueno, el baúl del 504, un baúl con el piso y los pasarruedas alfombrados, con los clásicos protectores laterales que evitaba que la carga pudiera dañar el guardabarro de la parte interna, y también que no se viera el almacenaje del crique que quedaba por detrás de estas maderitas. Lo que era el canister del ingreso de nafta al tanque no generaba conflicto a la hora de cargarlo, ya que caía sobre la línea del pasarruedas, y el baúl era muy ancho, alto. Si bien la clásica cola caída del 504 quizá hacía que obviamente lo más alto lo tuvimos que poner en la parte más profunda del mismo, ya que a la línea del auto era más baja la capacidad del baúl, pero siempre fue un baúl que se adaptó muy bien, y sumado que el auxilio quedaba el clásico canasto que usaba Peugeot, que quedaba por debajo del piso del baúl, que si bien hacía que uno se tenga que ensuciar, pero también tenía la posibilidad de el baúl cargarlo muchísimo sin estar pensando en que la rueda de auxilio podía estar por debajo de la alfombra y que a la hora de cambiarle el neumático había que vaciar el baúl, o que estuviera por sobre la alfombra y que le quitara capacidad de carga al mismo. El mismo tenía una mariposa que mediante la llave de ruedas se desatornillaba y caía la rueda de auxilio. Luego la parte superior, la etiqueta azul atlántico metalizado de Miluz, color muy lindo, muy usado por Sebel, ya sea en lo que era Fiat y Peugeot. Y como vemos, ya se iniciaba lo que era de las partes no visibles, no laquearlos, como que se le daba el color del auto, pero sin la laca brillosa que hacía que quedara armónico con el color del auto, pero no con el mismo brillo que se podía ver en la carrocería.
La apertura del baúl realmente cómoda, abría en gran ángulo la tapa. Las bisagras que se hacían mantener la tapa levantada mediante barras de torsión que tenían distintas posibilidades de regulación en lo que refiere a dureza para que la tapa se levantara con mayor o menor impulso, y el baúl tenía una iluminación con un plafoncito pequeño en la parte interna, pero que de noche era suficiente como para visualizar si quedaba algo en el baúl que nos podíamos estar olvidando. Bueno, el interior del GR2. Aquí sí era donde los cambios se hacían notar, se renovaba la plancha. A la vista mantenía la textura de lo que era la histórica tela Lion de Peugeot, esa trama tan especial, pero cambiaba su diseño, lo que era el panel de instrumentos también, ya abandonaba lo que eran las 5 esferas para hacer un fondo oscuro con un acrílico bien traslúcido, 6 agujas, un tablero realmente muy interesante ya que tenía temperatura de motor, cantidad de combustible en el tanque, cuentavueltas, velocímetro, escala 200 km por hora con odómetro parcial y total, y las 2 agujas de la izquierda, carga de alternador y presión de aceite. Realmente información muy interesante para tenerla de manera análoga. Testigos lumínicos, baliza, luz de posición, luz larga, cebador, presión de aceite, carga de alternador, freno de mano y reserva de tanque de combustible. Muy buena iluminación. Después la plancha de a bordo, volvía el reloj rectangular, ya que recordemos, ya en los GR pasó a ser redondo y ya en GR2 volvió a la forma rectangular. Lo que son las salidas de aire acondicionado ya permitía lo que era un aire acondicionado del tipo integral. Acá ya quedaba todo mucho más hermanado, armónico, y lo hacía menos notorio y era parte del diseño de la plancha. Esta parte sí conservaba las características de las líneas anteriores, lo que era la elección de por dónde saliera el aire, si por la parte superior o inferior, y la elección de la temperatura del aire mediante esta leva. Encendedor, cenicero, iluminado, y luego por debajo la consola ya 100% en plástico, estéreo, pasacaseta, autorreverse, Filco, y el pianito inferior que contenía los alzacristales delanteros, las balizas, lo que era el forzador del calefactor, la luneta térmica y el termostato del aire acondicionado, ya que esta unidad es lo máximo que podía ofrecer Sebel ya en lo que era el 504, que era el clásico motor 2000, con aire acondicionado y alzacristales eléctricos. La dirección asistida todavía no era un ítem disponible para el 504. Por detrás, lo mejor del auto que siempre se destacó a partir de la implementación de la caja BA7, fue siempre un punto a favor, desde la que traía la palanca en ángulo a esta que ya venía con la posición normal. En este caso ya caja de quinta, BA7.5 la caja. Realmente el usuario Peugeot era una de las cosas que más valoraba. Por detrás, el interruptor del aire acondicionado, 2 espacios disponibles que podían haber traído los alzacristales en otra versión y que acá venían obturados y solo se usaba la parte central. La consola llegaba hasta el final de la línea de las butacas y lo que era el freno de mano pasaba a estar en la parte central de los 2 asientos delanteros en lugar de la recordada manija que estaba por debajo del tablero, y ya de esta manera pasaba a ser parte del diseño de los coches modernos, si se quiere. Muy buen tacto, muy cómoda, ya que estaba prácticamente bien al alcance de la mano, y al estar desconectado el freno de mano, prácticamente quedaba por debajo de la línea de lo que era la consola. En caso que uno quisiera apoyarse en ella, la manija del freno de mano no estorbaba para nada. La guantera también pasaba a tener un nuevo diseño. Recordemos la anterior,
estaba alojada sobre el frente de la plancha, acá pasaba a estar en la parte inferior, ya completamente plástica con material afelpado adentro. Los anclajes de los cinturones de seguridad, inerciales delanteros, abdominales los traseros y lo que eran las nuevas butacas. Butacas de gran sujeción, tela tweed. En los interiores de 504 podían ser, como en este caso, combinado en lo que era gris y blanco. Era una tela tejida, pero podía ser en marrón, en azul o en negro, al igual que la plancha y la consola, que podía venir combinada al mismo tono de los asientos. En la parte baja y en la parte trasera era cuerina, es decir, uno seguía logrando el gran punto a favor que era el 504, que era la comodidad con las butacas nuevas, altas. El auto siempre tuvo la particularidad de muy buena visibilidad, la posición de manejo era muy buena y no había puntos ciegos prácticamente. Bueno, lo que refiere al puesto de mando, volante de similar diseño al de las versiones anteriores, con león rampante en la parte central, lo que es las levas que estaban montadas sobre la columna de dirección, era luz de giro, la bocina, y después lo que es luces, mantenía la función de esa C invertida para lo que era posición baja y alta, y luego tenía la función de lo que era el lavaparabrisas, todo al alcance de la mano. Cebador, la llave de encendido a la izquierda, en distinta posición el tambor más plano, lo que son los cobertores de la columna de dirección más cuadrados. La caja de fusibles estaba visible, bien justo debajo de la plancha de a bordo. La misma pedalera conocida en el 504, y en los laterales lo que eran los parlantes de la radio, uno en cada extremo del habitáculo. Alfombra de tweed, todavía de muy buena calidad, de un pelo bastante alto, y ya en lo que refiere a la puerta, en el tapizado interior, conservaba aún muy linda calidad percibida, ya que la parte superior era blanda, con la misma textura que la plancha superior del tablero. El sistema de apertura de la puerta conservaba el histórico, aún con el alojamiento cromado y la manija cromada, la combinación de cuerín y tweed como la butaca también en la puerta, un revistero, un portamapas, y vemos acá un obturador que tenía la doble función. En el caso del auto ser la versión base, obviamente estaba la manija del alzacristales. Y en este caso, retirándola, al tener un inconveniente con el alzacristales eléctrico, el mismo se podía llegar a levantar desde la cavidad que tenía por debajo del obturador. Apoyabrazo anatómico, de diseño ya conocido en la línea Peugeot. Veamos el estado en que se encuentra, ¿no? Con lo que decía del mantenimiento del auto, se le nota un gran porcentaje de originalidad. El pestillo de la puerta también, del diseño que traía siempre, y el comando del espejo retrovisor, con una de las rueditas se podía retirar o acercar, y con el otro se subía o se bajaba. Bueno, en lo que refiere al techo, aún se conservaba el criterio del tapizado de techo con varillas, más trabajoso, ya que la placa cartonada felpada aún no había llegado. Se cubría el pilar A de la parte interna también con goma pluma en la parte trasera, lo que es los parasoles con el portadocumento, y del lado del acompañante el espejito de cortesía. Espejo retrovisor día y noche, amurado a lo que era la carrocería del auto, luego pasaría al parabrisas, y el clásico del 504, el pionero en lo que es el uso del techo corredizo, ya desde los años 60, que lo había incorporado en 403, 404, que realmente era un plus muy valorado por el usuario de la marca. Agarraderas, solo una,
del lado del acompañante con el zócalo cromado. Las luces interiores ya pasaba a tener las del diseño que usaba Fiat. Se prendían mediante el interruptor de la puerta o manualmente. Sentarse en él siempre es el hecho de sentirse bien cómodo, como en un living, y creo que es lo que lo hizo durar tantos años en nuestro mercado. Recordemos 30 años de producción con casi 500.000 de unidades producidas. Bueno, las plazas traseras, 5 pasajeros podían viajar tranquilamente, solo podía entorpecer algo lo que era el túnel cardánico y la consola que llegaba hasta bien atrás. Las butacas de adelante están lo máximo hacia atrás. Adelante puede manejar una persona de casi 1,90 m sin ningún tipo de problema, y atrás las rodillas no llegan a tocar el respaldo, sumado a que el diseño de las mismas tenían esta cavidad que hacía que si por algún caso el pasajero era demasiado alto, podía acomodar las rodillas dentro de esa cavidad sin molestar al que iba adelante y sin que le rozaran las rodillas contra el respaldo. El auto ya incluía 4 apoyacabezas, los traseros fijos, los delanteros se podían levantar o bajar, y el auto realmente supo seguir durando en el tiempo de una manera muy airosa, ya que se adaptaba muy bien a todo tipo de usuario.